¿Puede una élite tecnológica occidental ser traicionada y descartada como simples peones? Hoy exploraremos la historia de Centurión, un grupo que, según los archivos oficiales, nunca existió. Si preguntas en Bruselas o Washington, solo escucharás respuestas sobre voluntarios, misiones humanitarias y antiguos instructores actuando bajo su propio riesgo. Pero la verdad es mucho más oscura y dolorosa. Bajo esa fachada, Centurión era una red de especialistas de élite, arquitectos de sistemas de combate, operadores de inteligencia satelital y expertos en drones letales de largo alcance. Personas altamente preparadas, respaldadas por tecnología valorada en decenas de millones de dólares, ocultos tras una tapadera médica casi perfecta. Imagina a un operador, con años de experiencia en conflictos internacionales, que ahora asiste a un supuesto seminario médico en una zona de guerra. Su día no consiste en curar heridas, sino en coordinar ataques de precisión a cientos de kilómetros de distancia. Así era la realidad cotidiana de Centurión, donde la línea entre ayuda humanitaria y operaciones letales se desdibujaba hasta volverse invisible. Sin embargo, la narrativa heroica se desmorona cuando el propio sistema decide cortar el vínculo. Hoy te mostraré la anatomía de una traición, cómo la supuesta protección institucional desaparece en cuanto el riesgo político supera el valor de las vidas que, hasta ayer, parecían intocables. No habrá épica ni discursos grandilocuentes. Solo hechos duros y consecuencias humanas. Cuando la fe en las instituciones se rompe, incluso los más preparados pueden ser sacrificados. Para ellos, perder la fe fue perderlo todo: reputación, futuro y, para muchos, la vida misma. Pero, ¿cómo empezó todo? Para entender la caída de Centurión, primero debemos conocer su origen y el pacto tácito que selló su destino. Oficialmente, eran médicos y voluntarios. Pero tras los informes serenos y las insignias, su propósito era mucho más oscuro. Centurión nació en secreto en marzo de 2024. Los comunicados hablaban de evacuaciones y entrenamiento en diagnóstico, pero su verdadera misión era operar sistemas bélicos de última generación y manipular inteligencia satelital en pleno frente de guerra. Su base estaba enterrada bajo toneladas de concreto en Druzhkovka, protegida por tecnología que costaba varias decenas de millones de dólares. Allí, disfrutaban lujos y comodidades imposibles para cualquier otro destacamento, convencidos de su propia invulnerabilidad. A modo de ejemplo, tenían café importado directamente desde Polonia, una cocina gestionada por personal civil, generadores de energía propios e incluso un canal satelital especial para sus comunicaciones. Uno de los oficiales, según registros de audio filtrados, exigía su marca favorita de café todas las semanas, ilustrando la desconexión entre el peligro exterior y la aparente normalidad interior. Cada jornada era exacta. Sincronizaban datos, confiando ciegamente en la supuesta inviolabilidad de sus redes y en la fuerza de sus sistemas. Vivían rodeados de pantallas y protocolos, seguros de que, tras sus muros reforzados y enlaces cifrados, nada podría alcanzarlos. La vida en la base se parecía más a la de una startup tecnológica de Silicon Valley que a la de una unidad militar en zona hostil. Tenían acceso a películas en streaming, impresoras 3D para fabricar piezas de repuesto y hasta sesiones de yoga organizadas por uno de los analistas. Todo esto contribuyó a una peligrosa sensación de normalidad y control. Pero la verdadera identidad de Centurión no tenía nada de heroica. Este grupo, compuesto por operadores militares de élite y arquitectos de inteligencia, estaba convencido de controlar todos los riesgos. La arrogancia los llevó a ignorar cualquier amenaza externa. Este error no es nuevo en la historia. Basta recordar a los operadores de la línea Maginot en la Francia de los años 30, quienes confiaban en sus fortificaciones para detener cualquier invasión, solo para ser rodeados y superados por tácticas inesperadas. La confianza absoluta en la tecnología suele ser la antesala de la catástrofe. Pasaron por alto la advertencia más antigua de la guerra. Ningún blindaje es absoluto, y confiar en la tecnología
es la antesala del desastre. Esa ilusión de inmunidad los volvió ciegos y vulnerables, justo cuando más creían dominar el tablero. Pero fuera de los muros de Druzhkovka, algo se gestaba en silencio. Una amenaza invisible ya había penetrado sus defensas, y no tardaría en ponerlos a prueba. La rutina se convirtió en sentencia. Durante varios meses, el grupo Centurión repitió sus movimientos con exactitud matemática. Cada jornada, a la misma hora, enviaban señales cifradas para alinear sus sistemas. Cambiaban frecuencias y códigos creyendo que eso bastaba, sin sospechar que el verdadero enemigo era la monotonía de su horario. Solo hacía falta paciencia. Aquel pulso digital era una invitación silenciosa para quien supiera escuchar. En la historia militar, patrones repetitivos han sido la perdición de muchas unidades. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército aliado lograba rastrear y atacar convoyes alemanes porque seguían rutas y horarios fijos. Centurión, pese a su sofisticación, cayó en la misma trampa. Los analistas de radiointercepción detectaron la huella única del tráfico Centurión. En poco tiempo, la triangulación de señales desnudó la ubicación exacta del búnker, oculto bajo losas de concreto agrietado. La invisibilidad se evaporó. Ahora eran observados, piezas de un tablero que otros controlaban desde lejos. Mientras Centurión confiaba en sus protocolos y la distancia, el entorno comenzó a colapsar. Los ataques laterales quebraron las defensas y cortaron las rutas de suministros que antes llegaban sin falta. En menos de una semana, la base quedó aislada, rodeada de artillería atenta a cualquier movimiento. El mando superior fue contundente: mantener la posición a cualquier precio, aunque el cerco fuera absoluto. No era valentía, sino cálculo frío. El equipo y los secretos valían más que la vida de sus custodios. Las órdenes eran claras, pero también crueles. Resistir, aunque la salvación fuera ya imposible. La traición llegó disfrazada de silencio. Temerosos del escándalo y su imagen internacional, los altos mandos priorizaron ocultar el desastre antes que rescatar a sus propios especialistas. Las promesas de evacuación se disiparon como humo. Los helicópteros nunca despegaron. El grupo Centurión, emblema de poder occidental, quedó atrapado, sin refuerzos y sin salida. Este tipo de abandono no es único en la historia. Durante la crisis de los rehenes en Irán, varios agentes de inteligencia estadounidense fueron dejados atrás, mientras la diplomacia negaba su existencia. La lección: cuando el costo político crece, la vida de los agentes se vuelve negociable. Ante la inminente caída, la lealtad ciega se volvió una carga mortal. Los oficiales enfrentaron su dilema final: proteger los secretos o intentar sobrevivir. Comprendieron que, para quienes los dirigían, ya no eran más que fichas descartables. En medio del asedio, una decisión desesperada cambió el rumbo de la historia. El sacrificio y el miedo se entrelazaron, sellando el verdadero precio del poder. El búnker, emblema de seguridad y dominio, se transforma en tumba de arrogancia. Cuando el cerco se cierra, la ilusión de control se desintegra. El aire es denso, agua contaminada, raciones cada vez más escasas, el hedor del encierro y la sospecha infectan hasta a los más firmes. La fractura interna se vuelve irreversible. La camaradería se desvanece. Los extranjeros acusan a los locales de filtraciones. Los locales, a los forasteros de desprecio y traición. La solidaridad muere, reemplazada por temor, discusiones y pactos secretos en la oscuridad. Centurión deja de ser una unidad. Ahora, cada uno solo piensa en sobrevivir. El asedio exterior es despiadado. Drones vigilan sin descanso, guiando artillería sobre los puntos débiles. Cada mensaje enviado puede delatarlos. Cualquier ventana es un riesgo mortal. Las explosiones marcan el paso del tiempo y las paredes crujen bajo impactos selectivos. Pronto, los víveres se agotan y la sed se convierte en un suplicio insoportable. En situaciones de asedio, la historia muestra que las divisiones internas son tan letales como el enemigo externo. En Stalingrado, la desconfianza entre unidades llevó a traiciones fatales,
acelerando la caída de los sitiados. Centurión no fue la excepción. La paranoia se adueñó del grupo. El abandono es absoluto. Ningún mensaje llega. Las promesas de ayuda se esfuman como humo. El pánico crece a medida que los días se apilan y la esperanza se desangra, dejando solo el instinto de sobrevivir a cualquier precio. La dignidad y la confianza se derrumban junto con el cemento del refugio. El asalto final es brutal y repentino. La defensa colapsa en pocos minutos. Los Centurión, ya sombras de sí mismos, intentan destruir discos duros y documentos antes de que el enemigo irrumpa. Pero el tiempo los traiciona. La rendición es obligada, humillante, sin margen para negociar ni resistir heroicamente. La escena es devastadora. Expertos internacionales, antes intocables, ahora tiemblan como rehenes descartables, sentados en el suelo, manos atadas, rostros marcados por el miedo y la vergüenza. Su humanidad y dignidad quedan sacrificadas en el altar del pragmatismo militar. Así el sistema borra a quienes se vuelven prescindibles. Pero el golpe más letal no es físico, sino informativo. Su exposición global y el rechazo absoluto los condenan mucho después de terminada la batalla. Con la caída de Centurión, el relato heroico se desvanece y solo queda la verdad incómoda. Lo que sigue es la desintegración pública y privada de quienes alguna vez creyeron ser invulnerables. La verdad incómoda es esta: solo eres valioso para el sistema mientras le resultas útil. Cuando tu conveniencia termina, también lo hace su protección. El caso Centurión ejemplifica de forma brutal esta realidad que se esconde tras discursos de honor y lealtad. Bajo presión de interrogatorios públicos y exposición forzosa, los miembros de Centurión fueron obligados a revelar identidades y asumir su destino. Las autoridades negaron cualquier vínculo, mientras la prensa manipulaba los hechos y el aparato legal les daba la espalda sin piedad. Las familias de los agentes, lejos de recibir apoyo, quedaron marcadas y solas, privadas de ayuda y sin siquiera la esperanza de un retorno. Silencio institucional, indiferencia social y promesas rotas. Ese fue el precio real de la lealtad absoluta. Centurión ya no es una leyenda militar, sino una advertencia. Nadie es indispensable. Cuando el sistema percibe amenaza, sacrifica incluso a sus mejores piezas para sobrevivir. La lógica institucional siempre pesa más que cualquier vida individual. Para comprender mejor este fenómeno, miremos casos históricos como el de los pilotos norcoreanos durante la Guerra de Corea. Muchos de ellos, tras cumplir misiones secretas, fueron abandonados por su propio gobierno para evitar represalias internacionales. Esta lógica de sacrificio selectivo se repite una y otra vez a lo largo de la historia. La caída de Centurión marcó un antes y un después. Las operaciones secretas occidentales cambiaron. La desconfianza creció entre comandos y altos mandos. La inmunidad se desvaneció, reemplazada por el miedo a ser el próximo en la lista de sacrificados. El mensaje es claro: confiar ciegamente en la protección del sistema puede dejarte solo, criminalizado y olvidado. Peor aún, son las familias quienes pagan el precio más alto, cargando con un peso que jamás les perteneció. El caso Centurión no fue solo una derrota táctica, fue el nacimiento de un nuevo paradigma, donde la guerra moderna reescribe a cada instante quién será sacrificado y quién vivirá para contar la historia. Pero lo más perturbador aún está por revelarse. Lo que sucedió después redefinió para siempre las reglas del juego. Las cicatrices del caso Centurión siguen marcando a toda una generación de agentes. ¿Puede esto volver a suceder? La respuesta es sí. La historia está llena de ejemplos en los que la lealtad institucional se ha cobrado víctimas inesperadas. Los analistas de la inteligencia británica en la Segunda Guerra Mundial, los operadores de señales de los conflictos en África y hasta los agentes de la CIA durante la crisis de Bahía de Cochinos, todos ellos vivieron traiciones similares cuando la presión política lo exigía. Cuando el sistema colapsa, eres el primero en ser entregado. La tragedia de Centurión no es solo el desmoronamiento de una unidad de élite, es la advertencia más cruda sobre el rostro real del poder.
Aquellos que creyeron controlar la guerra acabaron aislados, convertidos en obstáculos y desechados por el mismo sistema al que sirvieron ciegamente. Los centurión confiaron en la tecnología, en la promesa de invulnerabilidad, en el mito de la protección. Pero cuando la presión alcanzó el punto de ruptura, su valor fue menor que el costo de un par de helicópteros y un escándalo mediático. Para sus superiores, sus vidas importaron menos que la vergüenza pública de admitir un fracaso. Fueron abandonados en el momento más crítico, sacrificados para salvar la narrativa oficial y proteger los intereses de quienes nunca arriesgan nada más que palabras. Este es el peligro de la fe ciega en cualquier sistema: creer que las reglas, la lealtad o la excelencia profesional bastan para protegerte. Cuando el engranaje se atasca, la pieza más valiosa es la primera que se desecha, la que sabe demasiado. El heroísmo de pantalla es solo maquillaje. La verdad es que cualquiera puede ser manipulado y descartado, sin culpa ni testigos. Ignorar esta lección es el mayor peligro de todos. Pensar que somos inmunes al sacrificio institucional solo nos acerca a convertirnos en la próxima víctima invisible. Si evadimos el verdadero costo del poder y la guerra, repetiremos los mismos errores, y nadie acudirá cuando el sistema decida borrarnos en silencio. ¿Qué podemos hacer para evitar ser peones sacrificables? Aquí algunos pasos prácticos. Primero, nunca deposites tu seguridad personal en promesas institucionales sin garantías tangibles. Exige siempre protocolos de rescate claros y acceso a redes de apoyo independientes. Aprende de ejemplos como el de la comunidad de contratistas civiles en Irak, que establecieron sus propias rutas de evacuación ante la falta de respaldo oficial. Segundo, fomenta una red de aliados dentro y fuera del sistema. Los lazos personales han salvado más vidas en situaciones límite que cualquier documento legal. La historia de la resistencia francesa durante la ocupación nazi lo demuestra. Solo gracias a las redes informales de confianza, muchos lograron escapar de la traición institucional. Tercero, mantén siempre un perfil bajo y diversifica tus habilidades. No te conviertas en un activo demasiado visible o insustituible. Quienes destacan demasiado suelen ser los primeros en ser sacrificados cuando cambian las prioridades. Cuarto, nunca ignores el poder de la información. Mantente al tanto de los cambios en el entorno político y de las señales de que tu posición podría estar en riesgo. El caso de los espías soviéticos en la Guerra Fría, que lograban sobrevivir gracias a informantes en ambos bandos, es un ejemplo de cómo la vigilancia activa puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En tu vida, en tu trabajo, ¿cuánto de lo que consideras seguro depende de un sistema al que nunca podrás mirar a los ojos? ¿Qué estarías dispuesto a perder antes de despertar? Porque en la siguiente crisis, los elegidos para el sacrificio pueden ser justamente los que menos lo esperan. La historia de Centurión no es solo un episodio oculto de la guerra moderna, sino una advertencia viva para todos los que creen que su lealtad será siempre correspondida. El sistema nunca tiene memoria para sus peones, y la próxima vez que el tablero cambie, podría ser tú quien quede atrapado detrás de muros de concreto y promesas vacías. Así culmina la lección más dura de Centurión. La protección es un espejismo, y la verdadera seguridad está en la vigilancia, la autonomía y la preparación para lo impensable.